Mensajes positivos. Reiniciamos el tiempo litúrgico ordinario. Reiniciamos en la semana 10. Las lecturas vamos a tomar la semana 10 del tiempo ordinario. Reiniciamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, la historia de Elías con la viuda de Sarepta. Creo que es interesante que demos una repasadita al libro de los Reyes. Voy a compartir la introducción que viene en la Biblia latinoamericana sobre el primer libro de los Reyes. Nos dice: el tiempo de los Reyes constituye la tercera etapa de la historia de Israel. La primera fue pues la de los patriarcas con Abraham hacia el año 1750 a.C. La segunda fue el éxodo y la conquista con figura principal Moisés en los años 1250 a.C. Y luego viene esta otra tercera etapa importante. David había tomado Jerusalén más o menos hacia el año 1000 antes de Cristo. El reino de David y su hijo Salomón se dividirá a la muerte de Salomón. Salomón, que recibió tantos dones de sabiduría, finalmente se dejó llevar por sus mujeres a la idolatría y ocasionó que el reino se dividiera a su muerte. La parte norte, llamada Reino de Israel, que empezó pues en el año 332 cuando se hizo la división, va a dejar de existir 2 siglos después a manos de los asirios, tremendos los asirios, que destruirán su capital Samaria y prácticamente borrarán el país porque la gente la destierran y nunca vuelve. Ahí traen gente de otra parte y ahí se van formando los famosos samaritanos, que los judíos ya no los aceptaban como iguales. La parte norte de Israel pues fue destruida por los asirios. La parte sur, llamada Judá, va a durar hasta el año 587. Año en que fue destruido Jerusalén y el templo y se empezó el famoso destierro, a manos pues de los babilonios. Fueron a dar a Babilonia 70 años, vamos hasta que pudieron regresar. Son 4 siglos en total. Esos 4 siglos de los reyes son tal vez los más importantes de la historia sagrada, porque fue más o menos en ese tiempo que Dios hizo surgir las grandes personalidades que fueron los profetas. La mayor parte de la Biblia se puso por escrito en ese tiempo. Muchas tradiciones orales se venían transmitiendo oralmente, muchas cosas estaban escritas en pequeños fragmentos. Es el tiempo en que se hace la compilación, pues, que va a dar lugar a los libros que nos han llegado hasta nosotros. Por eso fue un tiempo muy importante. Aquí se escribe principalmente las páginas del Génesis, del Éxodo, los libros del Deuteronomio, de Josué, de los jueces, de Samuel, de los reyes. Con esto queremos decir que el periodo de los reyes es el que conocemos con mayor precisión histórica. Esos fueron 4 siglos en que la fe de Israel, enfrentando tentaciones, las tentaciones de los otros pueblos, del politeísmo, de tantas otras cosas, persecuciones por causa de tantos enemigos que fueron sobre ellos, dificultades de toda clase, pudo madurar hasta alcanzar esa altura a la que los profetas nos presentan una religiosidad muy bien hecha. Una religiosidad muy profunda, una religiosidad que no tiene a veces parangón en su época, pues. Donde todo el mundo andaba en el politeísmo y donde todo el mundo andaba dándole vuelo a sus pasiones. La fe de Israel es una fe muy especial, pues una fe, claro, iluminada por Dios. Entonces, es en estos 4 siglos donde esa fe, podemos ir, se refina, donde esa fe se define, se pone por escrito. Por eso podemos decir que esa es una de las etapas más importantes de la historia de la salvación. El libro de los Reyes, al comienzo, los 2 libros de los Reyes que nosotros conocemos, primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, formaban uno solo. Esta obra es fruto de la reflexión de los profetas y terminó de redactarse después del destierro de Babilonia. Se trata de una historia religiosa que deliberadamente omite unos hechos que para otros parecían importantes. Apenas se habla de los importantes reinados de Omri y de Jeroboam II en Samaria, que fueron muy notorios por sus obras, pero sin embargo, pues no son tomados tan en cuenta. El juicio es siempre desfavorable aquí para los reyes de Israel, recordando cada vez la culpa del primero de ellos, Roboam, responsable de la división. Solamente se alaba a algunos reyes de Judá por su fidelidad a Yahvé, algunos. En este libro se van a ver 3 partes. Primero, la magnificencia del reinado de Salomón y del templo, época dorada. Segundo, la historia de los 2 reinos separados de Israel y de Judá, ya una época terrible.
y después la desaparición del reino de Israel. Y sigue la historia de Judea hasta su destrucción en el año 587. Los capítulos referentes a Elías y a Eliseo forman un conjunto aparte. Primero de Reyes 17 a 19 y Segundo de Reyes capítulo 2 al 8. Los relativos a Elías y Eliseo que sobresalen pues en este contexto de estos libros de los reyes. Bueno, el día de hoy en la lectura tomamos primer libro de los reyes 17, 7 al 16, dice lo siguiente. El torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías, anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró ahí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y después moriremos, porque había una sequía, una hambruna terrible. Elías le dijo, no temas. Anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Jesucristo habla de todo lo que va a recibir los que hagan bien a sus profetas. El que haga bien a un profeta recibirá recompensa de profeta. Y es que la obra de Dios necesita mucha ayuda, mucha cooperación. Los ministros del Señor, pues, se dedican a trabajar o se dedican a servir al Señor y a servir a la gente. Por eso, desde el Antiguo Testamento, la tribu de Leví se apartó. Ellos no recibieron tierras, no recibieron porque se iban a entretener trabajando las tierras. Quedaron libres para el servicio. Y por eso las otras tribus que sí trabajaban le aportaban los tributos y los impuestos y todo para que ellos pudieran vivir y pudieran servir al Señor. Por eso es importante que nosotros sepamos apoyar a nuestra iglesia. Ustedes saben que está el mandamiento de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Pues sí, es un mandamiento de la iglesia, claro, porque es necesario. Dar tributo, dar el impuesto, dar el diezmo, o como le quieras poner, es una fuente de bendición para las personas. Cuando nosotros podemos ser como aquella viuda, ¿se acuerdan que lo poquito que tenía para comer, el día que tenía que dar el impuesto, fue y lo dio? Y ese día se quedó sin comer. Muchos llevaban grandes cantidades y hasta con trompeta para que la gente viera, lo anunciaban. Y cuando Jesús vio aquella situación, ¿se acuerdan qué dijo? Eso es dando lo que le sobraba. Esta pobre mujer estaba dando de lo que tenía para comer y la alaba. Y es cierto, cuando uno es generoso con Dios, Dios es mucho más generoso con uno. La providencia de Dios es tan grande cuando nosotros somos generosos con Dios. Yo le puedo dar gracias a Dios de haber experimentado tantas veces esa magnificencia que es la providencia. Ocupamos ser también nosotros generosos con Él. Apoyemos a nuestra iglesia. Así como este profeta le pidió a la viuda y la viuda, a pesar de su pobreza, le dio, también nosotros desde nuestra pobreza apoyemos a nuestra iglesia, apoyemos a nuestros ministros de la iglesia, ayudémoslos para que ellos puedan orar, interceder, ayudarnos también. Es la función de ellos. Qué bueno que nosotros sepamos pues ser fieles a lo que el Señor nos pide, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y acuérdate, el que ayuda a un profeta recibirá recompensa de profeta. Vale la pena, ¿no? Tarea para el día de hoy. Ponte a pensar cómo das tu limosna. Cuando das la limosna en el templo que llevas la moneda de 10 pesos, puedes dar un poco más. Generalmente nosotros damos la limosna como un agradecerle a Dios lo que Él nos ha dado. Y qué bueno que algunas iglesias lo hacen. Dan un día de trabajo, dan un diezmo semanal. Aquí la iglesia católica nos lo pide anual, un día de trabajo al año.
Pero qué bueno que nosotros fuéramos un poquito más generosos en lo que damos. No solamente la monedita de 10 pesos, sino que lleváramos nosotros, pues más o menos algo más adecuado, agradeciéndole a Dios por lo mucho que nos beneficie. Y conforme nos beneficie más, pues nosotros aportar más a la iglesia. Creo que ayudar a la iglesia es abrirnos el camino para que Dios también nos llene nuestra vida de bendiciones. ¿Les parece? Ándeles pues. Tarea del día. Revisa cuánto da de limón y fíjate si puedes dar un poquito más. Ok. Mensajes positivos.